Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joana Suárez, soy estudiante del programa de psicología de la sede de Fusagasugá. Hoy tenemos 4 invitadas. Tenemos a la señora Andrea López, a la señora Alba Ortiz y a la señorita Claudia. Vamos a hablar del tema de la migración. Entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, por participar. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas de lo que estábamos hablando del tema de la inmigración. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad, señora Andrea? Pues no he tenido muy buenas experiencias con ellos. Creo que son las personas, aunque tuvieron muchas necesidades y demás, llegaron, no todos, haciendo excepciones, pero la gran mayoría a hacer no cosas tan buenas en nuestro país. Entonces no tengo muy buena perspectiva con ellos. Señora Alba, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo sí trabajé en una empresa de recursos humanos y en el área de la construcción se ve mucho personal informal y se les dio la oportunidad, pero desafortunadamente unos trabajan muy bien y otros son deshonestos, entonces pues como que uno eh, generaliza de que todos los venezolanos son malos por los malos testimonios de los pocos que hacen cosas malas. Sí, es que tendemos a generalizar de que todos son malos o de que todos son buenos. Y entre ellos hay buenos y hay malos Sí, también. hay buenos. Son diferentes las perspectivas. ¿Cómo dice Claudia? Acá en mi ciudad, donde vivo, no he tenido así como esa relación con ellos, pero sí digamos en mi caso yo soy estilista y en algunos de ellos cuando llegaron acá bajó mucho la producción en cuanto a peluquerías, a las barberías que ellos colocaban los precios porque pues eran muy bajos y en el caso de nosotros bajó muchísimo y pues los comentarios de ellos también que son personas no generalizando pero sí son personas que son muy groseras, que quieren las cosas como gratis, que quieren las cosas también, les gusta mucho las cosas ajenas. Algunos de ellos también, pues digamos como ladrones, ¿no? En nuestro país se ve, o sea, mucho venezolano en la cual se escuchan esos comentarios, pues digamos como pues, por las noticias y eso. Siendo usted estilista, ¿se vio afectada de manera directa? Sí, harto. Por el tema de que ellos tienen precios mucho más reducidos. Muchos más reducidos. Okay, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Señorita Andrea. En este caso sería como la discriminación, hay mucha xenofobia a nivel nacional, diría yo. Por lo mismo que nos contaba Claudia, pues o sea, ellos llegaron, no todos, pero la mayoría llegó con muy mala reputación, entonces creo que eso es regla general. Y les toca demasiado duro, tanto en conseguir trabajo, en conseguir una vivienda, si para un colombiano es difícil, para ellos creo que se les hizo el doble. Pienso también que la discriminación, porque la gente no es tan receptiva con ellos porque llegaron a quitarle muchas fuentes de empleo, mucha mano de obra a gente que tenía sus empleos fijos y como ellos se regalan por cualquier precio monetario con tal de poder acceder a a un subsidio económico, entonces han mejorado mucho la calidad humana y la gente, los empleadores desafortunadamente pues los contratan porque se minimizan el trabajo de ellos y desmejoran la calidad de los que tienen su profesión. Sí, es un poco más económica el labor que hacen ellos a diferencia de un colombiano común. Entonces la gente va a preferir contratarlos a ellos más que a los colombianos o a la misma comunidad que estamos hablando acá en Fusagasugá. ¿Cuál es su opinión, Claudia, frente a la Sí, pues igualmente se regalan también pues por un sueldo muy bajo y pues a raíz de eso también viene el hurto de ellos también hacia nosotros y pues como esa oportunidad se la dio también pues el gobierno, los recibieron muy bien acá, entonces pues aprovecharon mucho y pues fue mucha gente la que llegó a esta población solamente aquí, pues digamos, están muchas partes de las ciudades. Entonces, pues ellos por cualquier centavo se van y pues a raíz de eso, o sea,
no generalizando todos los venezolanos, pero yo pienso que fue que llegó gente demasiado pobre a nuestro país para así mismo hacer todas esas cosas y pues aquí se recibe y eso, pero pues noto que hay mucha culpabilidad del gobierno. Sí, es que hay que tener en cuenta algo y es que la población migrante, ellos tuvieron que dejar sus casas, sus familias y todo allí en Venezuela, que estamos hablando más de ellos, y llegar a un país a donde no conocen a nadie, cuando recién empezaron, cuando hubo la migración que empezó aquí en Colombia hace algunos años, las personas llegaban con sus familias que uno los veían debajo de los puentes, con 4 o 5 niños pidiendo limosna. El gobierno sí tuvo mucho que ver porque el gobierno les dieron muchos subsidios a ellos, les dieron prioridades en las escuelas, en los colegios, con los cupos, tanto que llegó a presentarse que había más prioridad para el migrante que para el propio colombiano. Entonces hubieron casos que se presentaron donde muchos niños nacionales no tuvieron cupo porque se llenaban los cupos con los niños migrantes. Además que también se les accedió todo el tema de salud, de CISBEN y todo esto a ellos los ayudó a que de alguna manera se acomodaran a quedarse en nuestro país. Pero generó muchísimo desempleo, como ellas nos están diciendo. ¿Por qué? Porque la mano de obra de ellos es mucho más económica que la mano de obra de un colombiano normal. Muy bien, vamos con la tercera entonces. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o ha impactado la vida en su comunidad? En este caso sería como un aspecto pues negativo. En mi comunidad sería negativo porque ellos llegaron, o la mayoría de ellos llegaron a robar, a hurtar, hasta matar muchísimos colombianos. Entonces creo que la perspectiva que uno tiene como colombiano hacia los venezolanos es muy mala. ¿Por qué cree que llegaron ellos a robar? Porque pronto no tuvieron las... Bueno, eso depende. Puedo decir que pronto tienen las necesidades para hacerlo o puedo decir que no, que les pareció más fácil hacerlo aquí porque pues no tienen tanta persecución, por decirlo así, porque si capturan a un venezolano lo sueltan rápido, no tiene tanta vaina. Eso es importante aclararlo, porque si capturaban a un venezolano en Fraganti, lo que hacían era llevarlo a la comisaría de policía, lo tienen 24 horas, lo suelta y él va a seguir delinquiendo. O cuando eran casos más graves que lo reportaban nuevamente a su país, pero ellos se devolvían. Y es que hay que tener en cuenta que la población migrante, casi el 90%, está indocumentada. Entonces, ese es un factor también que ha generado que ellos no puedan tener un empleo, no puedan acceder a un empleo formal, por lo mismo, porque no tienen documentos. Entonces, es más fácil para los niños de entrar a estudiar sin documentación que para los adultos que no tienen documentos poder ingresar a una empresa. Entonces, también todo esto, la falta de empleo, la falta de oportunidades en Colombia, ha hecho que en muchos casos las familias tengan que acudir a robar para mantener a sus hijos. Y otros, como dice Andrea, también lo hacen porque les parece fácil, porque pues, robar en Colombia es fácil y además que no tienen cárcel o no tienen ningún tema judicial. Señora Alba, ¿usted qué opina? Pienso que también llegaron, bueno, muchos con perspectivas de ubicarse fácilmente acá en Colombia por el tema de la mano de obra más económica, pero varios también llegaron a robar. Yo pienso que no por necesidad, porque estaban acostumbrados a un gobierno allá comunista donde les daban todo, y acá venir a una nación que los recibió con tanto cariño, porque Colombia los recibió muy bien, les dio muchos subsidios, generaba ayudas a las señoras que tenían bebés acá, les daban muchas oportunidades gratuitas. Entonces venían enseñados a ese formato como de que todo les daban gratis, y aquí llegar a esto, pues yo prefiero robar, que robo rapidito, tengo un ingreso, a tener que trabajar y desgastarme. Y también tengo muy malas opiniones. En la mayoría de las mujeres que tengo, muchos conocidos llegaron a quitarle los maridos a las personas acá. Ah, bueno, eso Ya también es un llegaron factor acá. importante, sí. Y muchos señores dueños de negocios, de panaderías que yo conocí aquí en Bogotá, de pizzerías, entonces entraban a trabajar a chicas venezolanas, pues chicas jóvenes, la gente venezolana, gente caribeña, todas Bella. bonitas, Seductora. extrovertidas, seductoras, y vinieron también con ese objetivo. O sea, tenían que ubicarse como fuera, si fuera gente mayor, pues tenían que desaparecer a la esposa para que ellas pudieran darle esa cabida. Y sí, tengo conocimiento de las personas comerciantes que terminaron enredados con chicas venezolanas y les dieron claro. hijos y todo eso. Entonces, pues no hay como muy buenos comentarios. Creo que hacia todas ellos. hemos conocido algún caso de eso, porque sí se vio afectado en gran manera los hogares colombianos a raíz de esto. Muchos de los hogares fueron dispersados por lo mismo, porque las mujeres venezolanas le quitaban los esposos a las colombianas.
y hubo muchísimos hogares destruidos a raíz de todo este fenómeno que sucedió. Claudia, ¿cuál es su opinión? Negativas, igualmente pues con ellos la cuestión de también de como vendedores ambulantes, o sea, se llenó también muchísimo ese tema, digamos, en los Transmilenios permitían o permiten muchas cuestiones, más que todo eso pues también son los venezolanos, ¿no? Pues cuando viajo también a Bogotá se ve mucho venezolano en ese gremio, ¿no? Vendiendo y pues si no, también se maneja mucho la drogadicción entre ellos, atracos, ya también a Raponeos. raponeos, sí, a cualquier persona que cogen a las niñas, se drogan y a robarles, o sea, por sí o por sí, si tiene, le robamos y si no, pues también. O sea, entonces, pues Generó mucha inseguridad. Mucha inseguridad, sí, el país se nos convirtió, cuando el gobierno les dio esa oportunidad de llegar acá y brindarles esa ayuda, el país se nos volvió muy inseguro en ese sentido. Y pues que desde un momento no se tomó como esas riendas así, pues por indocumentados. Así pues digamos, uno va a viajar a otro país y eso sí no se lo van a permitir a uno, ¿no? Pero fue Colombia es más fácil acceder pero desde cualquier lugar del mundo. Sí. Porque Colombia es un país de los brazos abiertos. Sí. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Aportes. ¿Económicos o sociales? Bueno, creo que son aportes malos, pues no tengo de pronto mi perspectiva o lo que conocí, eso no es tan buena, de pronto para otra persona sea buena, pero lo que yo conocí, lo que yo sé o lo que me tocó en mí esto, pero casi todos los aportes son malos. Llegan a robar, llegan a dañar hogares, o sea, es muy poco decir que hayan hecho aportes buenos. Pero puedo como de pronto resaltar a las chicas que vienen a hacer manicure, que lo dejan un poco más económico. Para una de consumidora puede ser un aporte bueno de que me dejen el manicure más económico. Ya de ahí no tendría más. No hay ningún aporte social. No, Que hagan a no la que comunidad, sepa. que ayuden. Nada. No. Alba, ¿cuál es su perspectiva? Negativa. Desde que ellos llegaron se generó mucha inseguridad en todas las áreas, económica, social, de bienestar hacia las familias. Todo el mundo se ve afectado por ese fenómeno y esa llegada como en Masiva. bandada masiva hacia todo lugar, porque Colombia es un país cosmopolita que recibe a cualquier persona con brazos abiertos, entonces eso afecta muchísimo. Claudia, por ejemplo. Es negativa, pues sí, en cuanto a lo que decía Andreita sobre el manicure y cositas así que Vemos los dos lados, el Sí. consumidor y el proveedor. sí, igual eso tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Ujú. Porque pues tiene sus problemas y ya lo manejan, digamos, los químicos. Se han presentado casos en los cuales personas en las cuales se les caen sus uñas, que de pronto presentan, digamos, cáncer de uña, pues porque también traen químicos que pues uno no sabe también cómo es que los estén manejando, ¿no? Entonces pues uno desconoce todas esas cosas. Pero sí se ha escuchado esos casos en cuanto a ellos, porque ellos fueron los que trajeron como que toda esa, o sea, eso sí tienen su técnica pues para sus dibujos, son muy sabios en ese sentido. Ujú. Pero pues también en el gremio de nosotros pues nos bajaron, o sea, el manicure Los afectó. normal. aparte la otra. a lo que ellos trabajan siempre se afectó muchísimo. Pero pues así no es por envidia, los admiro igualmente, pero no. Entonces podemos decir que no hay ningún aporte social ni económico según las participantes en nuestra comunidad. Vamos con la quinta y última pregunta. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? No los quieren mucho. Creo que en Colombia al principio sí, de pronto le dimos la oportunidad a muchos venezolanos, se les abrió las puertas casi en todo Colombia,
hasta que tuvieron como casos, no son todos, porque pues claramente no siempre son todos y hay una que otra familia que de verdad vino acá a aportar, a tener un mejor futuro para su familia, para enviar dinero a Venezuela, bueno, pero con el paso del tiempo creo que la mayoría hizo más, sonó más, entonces fue más difícil para los que siguieron después. Pero pensándolo al principio sí fue, digamos que bueno, porque Colombia es un país lindo, un país que abre las puertas y somos muy amables con absolutamente todos. Y para el principio, supongo que para los que estuvieron acá en Venezuela, para el principio fue muy bueno, o sea, recibieron trabajos, recibieron vivienda, los que pudieron como organizarse aquí, pues genial. Ya cuando llegó muchísimo más gente, pues ya no había tanto trabajo y demás, supongo que les tocó un poco más duro que los que llegaron al principio, que ya con el transcurso del tiempo, pues se cogió mala fama. Y ya cuando hay mala fama, si sea una excelente persona y algo, ya hay malas experiencias con los venezolanos que uno prefiere evitar a darles de pronto la oportunidad. Sí, señora. Señora Alba. En la mayoría generan mucha desconfianza. La gente tiende a generalizar de que todos son malos, aunque yo he tratado con personas que son muy buenos empleados. Sí, la mano de obra calificada es más barata, pero también hay gente honesta, gente que viene. Me comentaba un maestro de construcción que él era ya técnico en aviación y otra chica era médica y tener que venirse aquí a emplear una panadería donde le pagan un turno a un precio relativamente barato por salir adelante con su hijito, y el otro señor pues con 4 hijos y todo, y su esposa. Es muy difícil porque la gente hasta para los arriendos no les arriendan, porque si vienen 4 y después ellos mismos se jalan a otros y dan como la oportunidad pues ayudando a su gente también. Entonces genera mucha desconfianza y mucha inseguridad también. Sí, porque casi siempre son familias muy numerosas, Más grandes, entonces sí. para ellos sí es un poco complicado el tema de los arriendos. Primero por toda la documentación que se exigen y segundo por las familias tan numerosas, entonces sí ha sido una traba para ellos. Claudia, ¿cuál es su opinión? Sí, en cuanto a las familias numerosas, es pues que ellos no tienen también como esa prevención. Como todo se les brindó acá, todo se les da, entonces pues es tener sus hijos, seguir teniendo, y como pues acá se les da con facilidad, como el gobierno les da, como el gobierno, y pues hay algunos comentarios también en los cuales dicen, el gobierno le facilitó un sueldo a ellos, ¿no? Para darles. Entonces, pues ellos la fácil nos están dando, no trabajamos y pues seguimos creando más familia, no planificar, y entonces pues eso también para mí no se cuida ni crece mucho la población, y pues estamos como más llenos de venezolanos que no de colombianos. Quiero hacer un pequeño aporte. También genera mucha mendicidad porque pues, son venezolanos, como había dicho anteriormente, estaban acostumbrados a un régimen donde les daban todo, sin necesidad de trabajar ni buscarse. Y que les dan subsidio. Y les dan subsidio acá por cada niño, entonces Sí. hay mucha mendicidad. De hecho, por acá he visto mucha gente, familias enteras y los 2 esposos ahí pidiendo, los niñitos Con allí sus niñitos a un cargados. lado, aguantando sol, hambre, pues eso da tristeza, pero pues digo que deberían emplearse más bien en un restaurante, en cualquier cosa, a estar exponiendo sus niños al sol y al agua y aguantar hambre todo un día ahí, para crear Sí, como verdad. conciencia, como lástima. Generar lástima, Generar realmente lo que lástima, hacen. Y es que hay que tener en cuenta que en Venezuela por cada niño que ellos tenían les daban como un aporte, un subsidio. Exacto. En Colombia no. En Colombia no tenemos ningún subsidio para los niños. Pero en un entonces tiempo sí hubo, tratamos de no tener muchos hijos. el gobierno les asignó que por cada niño que naciera acá les daban un subsidio, entonces también esas mujeres llegaron a Llenas estos de hogares y a llenarse más de hijos también. ¿Alguien quiere dar una opinión? Y que pues también ¿Alguna los forma? cogen a los niños, o sea, se aprovechan de esa situación, pidiendo, se paran en un semáforo, colocándolos a ellos a pedir, o muchas veces ellos se esconden y mandan a sus hijos a pedir. O limpiar los Y muchas vidrios. veces no, o sea, se le conmueve a uno su corazón de ver una criaturita de esas pidiendo, y resulta que uno dice, bueno, les voy a dar un bocado de comida, no más, no plata. Ellos dicen, no, es que nosotros queremos es plata, no queremos Sí. comida. ¿no? Incluso ahorita que recuerdo un caso que sucedió con una familia que estábamos trabajando con la fundación,
y es que a esa familia estaba pasando por una gran necesidad, una familia de padre, madre, 3 hijos, y se les iba a dar un mercado y ellos dijeron como no, no me dé el mercado porque no sabemos lo que usted me vaya a dar, no me gusta, mejor denme el dinero. Entonces dijo, deme 200.000 pesos para hacer el mercado y luego subió la cifra porque no les alcanzaban para los 4. Las personas de buen corazón querían aportar, ayudarlos de alguna manera, pero ellos exigen además porque los alimentos que quizás les iban a dar no eran de su agrado. Entonces son cosas. Otra cosa que sería bueno también aportar, y esto que salió en noticias, lo que estaban hablando ahorita del tema de la mendicidad, y es que en muchas ocasiones alquilaron los niños para poder pedir dinero. Entonces alquilaban los niños a personas extrañas, niños pequeños, estamos hablando de niños menores de 5 años, los alquilaban para poder generar lástima, subirse a los buses, pedir dinero, y los niños además estaban drogados. Y uno se daba cuenta que los niños todo el tiempo estaban dormidos. Entonces también esto vino a generar no solamente adicción, porque también a los niños los drogaban para que estuvieran quietos, y generar mucha mendicidad en nuestro país. ¿Algo más que quieran opinar, que quieran aportar? Y no solamente eran hijos de ellos, o sea, lo que dice Johnny, los compraron, los sacaban prestados, los drogaban y sí, para que ellos pidan, digamos, y también los llevan mucho también a la prostitución. Ah, sí, ese también fue un tema que sonó bastante en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir su opinión, sus experiencias que han tenido con toda la población migrante. De verdad que ha sido muy valiosa para nosotros también. Agradecerle todo su tiempo que han estado aquí y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias.